O hay conciencia universal como plantea el panpsiquismo, o no hay libre albedrío como plantearía implícitamente el materialismo. Lo cierto es que los seres humanos posiblemente posean la conciencia más rica y compleja, y que al momento de adquirir su conciencia pudieron recibir una ventaja adaptativa inigualable. Sin embargo, hay algunos científicos que plantean que la conciencia solo es un epifenómeno, es decir, que es algo que ocurre como consecuencia del funcionamiento de nuestro cerebro pero que no tiene ninguna utilidad, como el humo que produce el fuego o el ruido que hace el motor de un auto. Otros menos radicales, pero sí más derrotistas, creen que el cerebro humano puede que no haya evolucionado lo suficiente para entender la conciencia humana. Si es que la llegásemos a descifrar, no tendría mucha utilidad para la supervivencia de la gran mayoría de personas. Ya explicado lo anterior, les pido que dejemos de lado estas posturas reduccionistas y derrotistas, porque vamos a ver que este asunto es imposible que sea así. Creo que cada uno sabe qué es la metaconciencia, es decir, pensar sobre nuestros propios pensamientos, lo que nos da una capacidad para conocernos mejor, resolver problemas y tomar decisiones más precisas y eficaces, que a diferencia de los procesos automáticos inconscientes de los que ya hablamos, la conciencia nos permite enfrentar a problemas completamente nuevos de una manera competente. De hecho, cada uno puede notar que para que un proceso sea automático, la conciencia completa es una arma brutal para esa fase inicial del aprendizaje. De hecho, profundicemos un poco más en esta idea, como lo hizo el médico Boris Kochbey, el cual plantea que la conciencia humana emerge de tres componentes del comportamiento animal: la comunicación, el juego y el uso de herramientas. Cabe recalcar que estos tres conceptos están presentes en todo el reino animal, pero lo peculiar de los seres humanos es que están presentes los tres de una manera interactiva, produciendo que, por ejemplo, la interacción entre comunicación y el juego produzca juegos simbólicos, como el lenguaje, por ejemplo, o también la interacción entre símbolos y herramientas que dan como resultado la praxis humana. Profundizando un poco más en estos tres conceptos, empecemos por el juego, el cual muchas veces puede ser por mera diversión, pero a veces puede tener una función muy seria. El juego puede imitar superficialmente la caza y la agresividad, por ejemplo, lo cual puede beneficiar mucho a las especies que jueguen, ya que, a diferencia de la caza real, no corres el peligro de que tu fracaso sea grave o hasta fatal. Básicamente te da una ventaja en el presente de prepararte para el futuro. Ahora, las herramientas pueden ser consideradas como un medio para interactuar con el mundo y diferenciarte de él. Lo que sí, a las herramientas solo se llega jugando. Por ejemplo, un chimpancé puede empezar a utilizar un palo solo por diversión, moviéndolo a todos lados o simplemente llevándolo a su lado, pero en algún momento se dará cuenta que también le puede servir para obtener alimento. Finalmente, la comunicación se puede definir como la acción la cual su principal efecto es cambiar el comportamiento de otro animal de la misma o de diferente especie. Así, sumando los símbolos gracias a los juegos, la utilización de las herramientas de los seres humanos y su gran abanico de maneras para comunicarse, surge lo que todos estamos presenciando desde el inicio de los sapiens hasta el día de hoy. De esta manera, el ser humano puede construir realidades virtuales que le permiten crear unos yoes hipotéticos, para luego utilizar la también adquirida praxis, el poner en práctica esas hipótesis, para así poder manipular y discriminar ciertas características objetivas del mundo que nos rodea, sin tener que morir en el intento. Por lo poco que ya hemos repasado, podemos notar cómo ciertas partes humanas pudieron haber evolucionado en pro de obtener esas ventajas, pero eso no es todo, no estamos teniendo en cuenta algo muy importante. Acá aparece nuevamente el historiador Yuval Noah Harari para recalcarnos la importancia que tuvo y tiene la cooperación para el crecimiento de la civilización humana, siendo probablemente el factor más determinante. Todos cooperamos al momento de creer que un papel verde tiene un valor al momento de comprar comida. Todos cooperamos al creer en la existencia de las empresas, del Estado, de los derechos humanos. Todo eso no existe en la realidad objetiva, solamente existe en la cabeza de todos los humanos que cooperan masivamente. Así que no hay que sorprendernos si la conciencia también evolucionó para que nuestra empatía tuviera mucha más fuerza. Los seres que son conscientes y saben que son conscientes tienen una mayor capacidad tanto para saber sobre sus estados mentales como para comprender el de los otros seres. Algunos autores también han planteado la importancia de la autoconciencia para la identidad personal, siendo estar consciente de uno mismo y del mundo externo esenciales para la creación de esta. A esto sumémosle algo muy interesante, las neuronas espejo. Lo que sucede es que cuando alguien ejecuta una acción, estas neuronas espejo se comportan como si esa acción las estuvieras ejecutando tú mismo. Y otros autores consideran que esto puede ser clave para la construcción del lenguaje y saber qué es lo que el otro te está comunicando. Qué hermoso es ver cómo todo lo que hemos visto hasta ahora se relaciona poco a poco. Y esto no acaba aquí, papito, para nada. Ya hemos visto cómo la conciencia nos abre un abanico de posibilidades difícil de contar, principalmente porque ese yo consciente puede actuar, entre comillas, libremente.
Como ya dijimos, es la conciencia la que me permite dejar de hacer ciertos movimientos automatizados o dejarlos ser si es que me traen alguna ventaja. En otras palabras, la conciencia me permite saber a dónde dirigir mi atención y en última instancia, mis movimientos hacia lo que en un pasado pudo haber sido mi supervivencia o reproducción. Sin estos beneficios que proporciona la voluntad y el libre albedrío, probablemente la conciencia no hubiera evolucionado jamás a como la conocemos hoy en día. Sin embargo, este glorioso beneficio de la conciencia no beneficia a todos los humanos. En las etapas tempranas de las personas, cuando se es feto por ejemplo, la mayoría del tiempo este pasa en un estado casi completamente inconsciente debido a la sedación endógena. Más tarde, cuando el bebé nace, poco a poco este va expresando emociones con intenciones, comunicándose con los adultos a través de diversas expresiones como sonrisas o gritos. Sin embargo, esto puede ser perfectamente considerado como un comportamiento inconsciente o una conciencia muy débil, ya que parecen ser unas simples respuestas a estímulos que moldeó la selección natural, no muy diferente a cómo la moldeó en otros animales. Podemos, entre comillas, fácilmente responder esta pregunta, apelando a que el bebé tiene ciertas áreas en el cerebro que no están bien desarrolladas. Es decir, señoras y señores, que ahora nos vamos a adentrar a la cara material de la conciencia humana. ¿Cómo podría un bulto de carne rosado de no más de 2 kilos dar lugar a algo tan misterioso como la experiencia de ser un cuerpo al cual ese bulto de carne rosado de no más de 2 kilos pertenece? Sucede que este bulto de carne es un órgano extraordinariamente complejo que consta de casi 100.000 millones de neuronas, cada una conectada a otras 10.000, lo que produce unas 10 billones de conexiones nerviosas. Ahora, imagina por un momento que puedes entrar en el interior de un televisor para ver lo que ocurre ahí. No creo que se te haya pasado por la cabeza creer que ibas a encontrar unas personitas pequeñitas haciendo un matinal o una mini sinfonía haciendo la música de los shows televisivos. Lo que encontrarías serían corrientes eléctricas y múltiples circuitos electrónicos. Microcorrientes que codifican la información que el televisor ha recibido por la antena para que pueda ver tus series favoritas. Ahora podrías pensar que el cerebro podría dar origen a la conciencia de una manera similar, pero ¿realmente podemos comparar el cerebro con un aparato electrónico? Bueno, echémosles un ojito a nuestro trozo de carne favorito. Aclaremos que intentaremos buscar el NCC, es decir, los mecanismos neurales mínimos para que conjuntamente se dé origen a la conciencia. Dicho esto, cabe señalar que a ciencia cierta no se tiene claro todavía cuáles son las áreas específicas que pueden dar origen a la conciencia, pero hay varios candidatos para hacerlas, como la zona caliente posterior, la Hot Zone, un también posible candidato como el lugar donde se originan los sueños, pero ese es otro tema. La Hot Zone incluye los lóbulos parietales, occipitales y temporales. También se ha postulado específicamente el tálamo lateral central, fundamentando esta postura en estudios con monos bajo anestesia, ya que cuando se les estimulaba esa área y los monos estaban en anestesia, volvían a tener comportamientos normales de vigilia. Y finalmente, otros han sido menos específicos y postulan el sistema tálamo-cortical en su conjunto como responsable de la conciencia, incluyendo alguna zona del tálamo, la Hot Zone y otras áreas adicionales. Más adelante veremos el por qué se postulan tanto estas zonas, pero ahora cabe recalcar algo grande, que es que estas áreas y partes del cerebro, entre comillas individuales, tendrían que trabajar en total conjunto para que se dé origen a la conciencia, haciendo que estos estados crezcan en complejidad. Hablemos nuevamente de las tareas nuevas y las tareas automatizadas. Las primeras, las nuevas, tienden a hacer trabajar el cerebro casi en su total conjunto para aprenderlas, a diferencia de cuando el aprendizaje es automático e inconsciente, donde las tareas se las deriva a zonas más localizadas y específicas. Y ojo, dije que el cerebro trabajaba en su conjunto para aprender cosas nuevas, no en su totalidad, porque hay algunas zonas que no afectan en lo absoluto a la conciencia. Veamos el fascinante ejemplo del cerebelo, la parte del cerebro encargada del control motor, la postura y la marcha, y la ejecución fluida de secuencias complejas de movimientos motores, además de ser la parte con mayor cantidad de neuronas de todo el cerebro, contando con 69.000 millones de estas. ¿Qué le sucede a la conciencia si el cerebelo se ve dañado? Muy poco. Puede que si se te daña el cerebelo no puedas ser un escalador profesional, un pianista o una bailarina de ballet, pero tu conciencia no se verá en lo absoluto afectada. ¿Cómo se han descartado y postulado ciertas zonas del cerebro para explicar el origen de la conciencia? Básicamente porque ya tenemos relativamente claro cuando una persona está consciente o no. Tú, en este mismo instante viendo este video, lo estás. También lo estás cuando experimentas vívidamente tus sueños, pero no lo estás cuando te someten a una anestesia general o cuando no ves nada en tus sueños. En ese momento todo desaparece y experimentamos nada.
Bajo estos últimos estados, además del estado vegetal y el coma, el cerebro va mostrando una conectividad cerebral reducida. Tengan eso muy en cuenta para más tarde. Además, como probablemente algunos se lo esperaron, en estados como la anestesia o el estado vegetal, se ve afectado el tálamo y las áreas frontoparietales, pertenecientes a la hot zone. Ya poco a poco nos estamos acercando a al menos tener una mínima respuesta de dónde se encuentra la conciencia. Lo malo es que estoy tratando este tema de una manera muy superficial y a la vez un tanto difusa, porque ni siquiera los científicos más destacados tienen una respuesta clara para saber si alguien está consciente o no. Y créanme que eso es bastante importante para los médicos a la hora de actuar con pacientes en coma o en estado vegetal. Recién les dije que la anestesia era un método para que las personas entraran en una completa inconsciencia. Pues bien, en tiempos recientes se ha dejado claro que la gente anestesiada puede retener varias funciones cerebrales relacionadas con la conciencia, al menos hasta que la cantidad de anestesia sea muy alta. Todo se puede volver aún más confuso con el caso de una mujer de 23 años que sufrió una lesión cerebral grave que la dejó en un estado de no respuesta. Podía abrir y cerrar los ojos, estar soñando y en vigilia, pero no mostraba ningún signo de movimiento voluntario. Hasta que 5 meses después, el neurocientífico Adrian Owen le pidió a la mujer que se imaginara jugando tenis, activándose ciertas áreas de su cerebro. Y cuando se le pidió que se imaginara caminando por su casa, se activaron otras zonas adicionales relacionadas con la memoria y el movimiento. Adrian y su equipo de investigación le pidieron lo mismo a voluntarios sanos, y las áreas que se activaron fueron las mismas. En base a esto, no imagino cuántas personas en estados similares no fueron tratadas por sus médicos como personas conscientes. Tal vez hasta fallecieron por falta de atención médica debido a su presunta inconsciencia. Si ya quedaron un tanto decepcionados y hasta angustiados, los voy a confundir más. En ciertos casos de convulsiones epilépticas intratables, se tiene que cortar parte o todo el cuerpo calloso del cerebro, la parte que divide a este. Sorprendentemente, los pacientes actúan, hablan y no se sienten diferentes que antes. No se quejan de la pérdida de la mitad de su campo visual o de otros déficits notorios para nosotros. Lo que se concluyó con estos experimentos fue que ambos hemisferios son independientemente capaces de proporcionar la experiencia consciente. Ahora podría hablar del blind sight, de cuando las personas ciegas dicen no ver algo, pero su cuerpo actúa como si lo vieran. Pero creo que estoy soltando un montón de datos sin algo que los agrupe y los intente explicar. Ese algo son hipótesis y más avanzadamente son teorías. Pero por desgracia, durante mucho tiempo la ciencia fue aislada de ese campo con relación a la conciencia. ¿Por qué? Durante mucho tiempo, la única manera de extraer datos para estudiar la conciencia era a través de informes en primera persona, lo que plantea muchas dudas sobre su precisión, ya que serían datos más bien subjetivos, no objetivos o intersubjetivos. Sin embargo, la tecnología y la ciencia avanza, y poco a poco se ha tenido que confiar en esos datos y a la vez medir parámetros objetivos de alguna manera. Esto ha dado como resultado que, por fin, estamos teniendo teorías científicas potentes acerca de la conciencia. Y este fue el video de hoy, gente, espero que les haya gustado mucho. Esta fue la segunda parte y próximamente el martes que viene va a estar la tercera y el viernes que viene el documental completo. Así que por favor, si me pueden ayudar en Patreon, siendo miembro del canal o donando por Flow o PayPal, se lo agradecería mucho. Próximamente en Patreon ya se viene un curso de investigación, edición y todo el proceso creativo que tienen mis videos, así que para que estén atentos, por favor. Recuerden que pueden seguirme en las redes sociales, Instagram, Twitter, etc. Y nada, será hasta el próximo video. Nos vemos.